Hola amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, este proyecto patrocinado por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Safeliz y estar atentos a las novedades los primeros. Llegamos a la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y empezamos con el sábado 16 de noviembre. El versículo de memoria está en Juan 5:36, dice así: pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Bueno, seguimos en esta lección viendo el testimonio, ¿verdad?, que presenta el Evangelio de Juan a lo largo de todo él respecto a la identidad de Jesús y esta tragedia que aparece en Juan 1:10. En el mundo estaba, y aunque el mundo por él fue hecho, el mundo no lo conoció. Es una paradoja tremenda que Jesús, como creador, hiciese el planeta, viene al planeta y el planeta lleno de humanos, a quienes él ha creado, no lo aceptan. En ese sentido, en esta semana, la Escuela Sabática nos propone el estudio de casos semejantes en los cuales Jesús se reveló como Mesías, y el Evangelio así lo atestigua, y cómo algunas personas, a pesar de la revelación tremenda, continuaron rechazándolo. No te pierdas el estudio de esta semana. Amigos, continuamos el estudio de la lección. Llegamos al domingo 17 de noviembre. Señales, obras y prodigios. Bueno, además de los milagros que aparecen en el Evangelio de Juan, que realizó Jesús, también aparece el debate en sí, el debate amplio, el marco en el que se sitúa el relato de el vínculo justamente entre los milagros, la identidad de Jesús y la creencia de las personas en Jesús en base a los milagros. La realidad es que los milagros no eran una demostración científica de quien Jesús decía ser, ¿verdad?, porque son fácilmente falsificables. Milagros Satanás puede hacer también. En este caso, sin embargo, sí que los milagros apuntalan la realidad que Jesús, de la identidad de Jesús. Y de forma especial, los milagros de la resurrección sí que no pueden ser igualados por Satanás. Satanás puede hacer aparentar a alguien que muere, pero no puede resucitar a nadie. Satanás no tiene la capacidad de devolver la vida. Por eso cuando hemos leído en el Evangelio esos milagros, son la firma de la identidad suprema de Jesús como Dios, en ese sentido. Juan señala cómo Jesús demuestra quién es y la identidad de Jesús se identifica con la de su Padre, ¿verdad? Los dos eran uno en unidad, en propósito, en naturaleza. Las obras del Padre, o sea, el Padre está en mí, yo en el Padre, etcétera, que aparece en Juan capítulo 10, Juan capítulo 14. El propósito del Evangelio es mostrar que Jesús hacía las obras de su Padre, etcétera, pero es como que no fue suficiente y los líderes en un momento lo interrogan directamente: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús responde: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Y es muy sutil este diálogo porque ellos querían una declaración de: a ver, ¿eres el Mesías, sí o no? ¿No? Y si Jesús hubiese dicho allí todos: queridos pueblo de Israel, queridos todos, soy el Mesías, inmediatamente lo hubiesen matado por blasfemia. Así que Jesús tiene que dosificar su revelación de la identidad de quién es. No dice explícitamente quién es, pero es algo muy bueno, porque, como dice la Escuela Sabática, Jesús señaló las obras que había hecho. Si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, lo podrían haber negado o haber tomado represalias. Pero, ¿cómo podían negar las señales y las obras y los prodigios? Así que Jesús simplemente señala sus obras que hablan de él, las cuales son innegables. Es brillante la estrategia que siguió Jesús. Amigos, continuamos con la Escuela Sabática. Llegamos al lunes 18 de noviembre, la autoridad de las Escrituras. Bueno, en todo el Evangelio encontramos un patrón, y es que en ese patrón se hace referencia al Antiguo Testamento. Es cierto que hay evangelios como Mateo, ¿verdad?, donde el cumplimiento es algo más explícito, pero en el caso de Juan se hace mucha referencia también al Antiguo Testamento, y fundamental no solo para el Evangelio, sino para todo el Nuevo Testamento en realidad. Este vínculo entre Antiguo y Nuevo en la teología adventista es muy bien desarrollado. En algunas otras teologías
queda más marcada la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo, el Viejo Pacto. Algunas denominaciones casi que rechazan el Antiguo Testamento como una revelación inferior. Para nosotros es un todo, indivisible, y el Antiguo Testamento cobra sentido porque apuntala la profecía, la llegada del Mesías y todo lo demás en el Nuevo, y el Nuevo Testamento se construye sobre el Antiguo. Así que en ese sentido, Jesús señala reiteradamente la autoridad de las Escrituras en numerosos pasajes. Por ejemplo, señala el de Números, ¿verdad? 21, 5 al 9, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 3, bueno, hace referencia a ese episodio, pero no es el único. También Felipe, por ejemplo, nos aparece en el Evangelio cuando dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Así que en realidad hay numerosos episodios en los que el apóstol Juan, cuando escribe, apuntala la identidad de Jesús en referencia al Antiguo Testamento. Y en ese sentido no hace sino confirmar la autoridad de las Escrituras que tenían en aquel tiempo. Su Biblia, ¿verdad?, era el Antiguo Testamento, llamado así, la Torá, y justamente le dan toda la autoridad a lo escrito, porque sobre ello construyen la esperanza que surge en el Nuevo Testamento. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al martes 19 de noviembre. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Jesús se pronuncia a favor de las Escrituras en un montón de pasajes que aparecen ahí en Juan, y lo hizo justamente para demostrar quién era. Jesús usa la Escritura para afianzar su identidad y para dar muestras, para dar evidencias. Su intención no era generar polémica de por sí, sino era que mucha gente creyera y por lo tanto fuese salva. En la escuela sabática nos presenta 4 pasajes, ¿verdad?, en los que se hace referencia de forma explícita al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Juan 1, cuando dice: yo soy la voz que clama en el desierto, vinculado con Isaías 40. En Juan 2, el celo de tu casa me consume, vinculado con el Salmo 69. En Juan 7, cuando dice: de su interior correrán ríos de agua viva, es una referencia a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y finalmente en Juan 19:36, esa profecía que señala que no será quebrado hueso suyo, en referencia a Números 9. Así que, así como Juan está plagado de estos versículos que hacen referencia al Antiguo Testamento, en realidad también en el resto del Nuevo Testamento, en Pedro, ¿verdad?, en Pablo, en Mateo, Marcos, Lucas, todos los escritores de alguna forma señalan la realidad de que lo que están viviendo en sus tiempos es cumplimiento de profecías y escritos del Antiguo Testamento. Y este patrón se repite del Nuevo Testamento en adelante, ¿verdad? Como en Juan 2, por eso cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Es decir, ese patrón de lo digo, se cumple y creo, que aparece durante toda la historia en la Revelación, también ocurre en el Evangelio de Juan en adelante hasta nosotros. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, miércoles 20 de noviembre. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Bueno, en esta parte continuamos con el mismo argumento. Cuando Jesús habla a los dirigentes y les dice en Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Ellas testifican de mí. En otras versiones es diferente, pero la idea es la misma. Es tanto que estudiáis, ¿verdad?, y ellas hablan de mí, ¿cómo es posible que no estéis reconociendo lo que está ocurriendo? Algunos autores hablan, hay discrepancias, pero de cientos de profecías cumplidas por Jesús del Antiguo Testamento. Hay cientos de profecías mesiánicas y en ese sentido el nacimiento, la vida, la muerte, los detalles de su existencia, todo fue predicho en el Antiguo Testamento, aquí y allá conectando una matriz, ¿verdad?, profética que es milagrosa sin duda. Es imposible que tantísimos elementos fuesen predichos con tanta antelación en Juan, si no fuese revelado, ¿verdad?, sobrenaturalmente. En Juan 12, por ejemplo, en referencia al Salmo, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Juan 12:14, no timas, hija de Sión, tu rey viene montado en un pollino, ¿verdad? Y así se cumple la profecía. En Juan 13, el que come pan conmigo levantó su calcañar, citando Salmo 41 y hace referencia a Judas. O en Juan 19, cuando dice, mirarán al que traspasaron, o sea, profecía tremenda de Zacarías 12.
Así que, una vez más se confirma la realidad de que todo el Evangelio de Juan atestigua la realidad de Jesús, la identidad de Jesús, su divinidad, su ministerio, su mesianismo, y todo eso está predicho siglos antes, miles de años antes en ocasiones, en el Antiguo Testamento. Y eso no es más que una gran evidencia de la revelación sobrenatural de la Biblia. Amigos, continuamos el estudio de la lección con el jueves 21 de noviembre. Lleva un título cortito, Desde abajo. Y ahora vamos a ver qué significa. Justamente Jesús es presentado por el Evangelio de Juan como el Mesías prometido. Sin embargo, muchos de los líderes no solo no creen en él, sino que se consideran enemigos acérrimos, ¿no? Lo intentan matar durante todo el Evangelio hasta que finalmente lo consiguen. Jesús dice de ellos que ni le conocen a él ni conocen al Padre que le ha enviado, en Juan 8, 19. Debían haber conocido tanto al Padre como a él, pero no lo hacen. Y esto muestra una tragedia, ¿no? Una paradoja en el ser humano, y es que estaban en este caso tan atrapados por sus creencias, por sus tradiciones, por sus opiniones, se aferraban tanto a lo que ellos deseaban que fuese el Mesías, que cuando no fue lo que esperaban, atentó contra su orgullo. Además de que ya en sí representaba tremendo que ellos no hubiesen sido avisados de alguna forma, alguien sin estudios, que se considerara Mesías, rabino, que los dejara en ridículo, no a propósito, sino porque quedaba en ridícula su vida delante de él. Todo esto no fue sino cerrar su corazón. Esto ya estaba predicho también en Isaías 29, ¿no? Cuando dice: este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La escuela sabática nos señala varios pasajes así, como en vano me honran, cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, en Marcos 7, o los mandamientos serán de este mundo. En ese sentido es curioso porque se presenta como que eran de abajo, ¿no? Esa expresión, son de abajo. Esto básicamente, ustedes son de abajo, en Juan 8:23, es una expresión que se refiere justamente a que no tenían una visión espiritual de la realidad. Cuando parte del hombre toda la construcción de argumentos, de razonamientos, se encuentra con un techo natural. La revelación tiene que provenir de arriba, proviene de Dios, es sobrenatural. Y a pesar de que muchos no creyeron, nos dice en Juan 8:30 que algunos sí creyeron, algunos dirigentes religiosos, muchos incluso creyeron en él. Así que esto no hace sino demostrar que no hay excusa para el que decide no creer, porque hay evidencias como para seguir creyendo. Amigos, llegamos al final de la lección número 8 con el viernes 22 de noviembre. Los párrafos seleccionados en esta ocasión nos hablan de la tragedia, ¿no? Del rechazo de Jesús. Nos dice que el sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Esto es una paradoja, ¿verdad? También. Las grandes verdades se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a quien señalaban todos los símbolos. Jesús establece un sistema de sacrificios que tenía como objetivo transmitir durante generaciones la verdad de la sustitución, la verdad de la redención por parte del Señor y el perdón de pecados. Todas esas verdades fueron representadas. En esta teología representaba que era el santuario, representada, ¿verdad?, que era el santuario, y todo el sistema de símbolos apuntaba a lo que iba a venir, y cuando vino no lo recibieron. Es una tragedia, es una paradoja que señala el Evangelio repetidas veces. Como dice, les a todas las gentes, palabras de vida del gran maestro: el tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. El cielo entero fue entregado a la humanidad en Jesús y el pueblo lo rechazó. Ojalá que aprendamos la lección y que nunca ocurra eso en nuestras vidas, sino que sepamos apreciar el regalo de Jesús en nuestra vida. Que el Señor te bendiga.